a pasar, hermano, a la palabra de Dios. Acomódese, dispóngase a escuchar y a entender, ¿verdad? El que oiga, entienda, dijo el Señor. El que oiga, entienda. Eso quiere decir que pongamos mucha atención y apliquemos el sentido de tal manera que podamos entender, ¿verdad? De lo contrario, hermano, sería en vano escuchar tanto sin poner atención y sin entender. Seríamos igual. Cuando hay un problema, cuando hay una duda, siempre andamos buscando a ver quién nos explica esto, que ya se explicó como 10 veces. Explícame en qué consiste este esto, qué quiere decir este versículo. Gloria a Dios. Así que abra su Biblia, hermano, vamos a hablar de un tema muy sencillo. Y en el libro de Eclesiastés, busque el capítulo 8 de Eclesiastés. ¿Qué deseamos para los músicos? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque ya está nuestro hermano Edgar con nosotros? Gloria a Dios. ¿Lo extrañábamos también? Sí, amén. Gloria al Señor. Todos me preguntaban por él, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 2. ¿Quién vive? Cristo. Jesús, aleluya. Dice el versículo 2: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Quiere levantar su mano y decirle al Señor: explícame esto, Padre? En el nombre de Jesús, habla, que tu iglesia escuche. Ayúdanos a entender, ayúdanos a explicar, a comprender, mi Dios, qué es lo que quieres decirnos, cuál es la amonestación, cuál es el mensaje, en qué consiste, mi Señor, hoy el consejo. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia y habla a tu siervo, mi Señor, para que yo pueda transmitir lo que de ti proviene para tu pueblo, Señor. Dame, como le diste a aquellos dos siervos tuyos, aquel alimento que tenían que repartir entre 5,000 y les sobró. Bendice pues la iglesia en esta hora y háblale a tu pueblo que nos escucha también allá en sus hogares. Muévete, Señor, en medio de tu iglesia y en medio de aquellos que te buscan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a titularle este tema. Es una pregunta. ¿Por qué huyes? Esta es la pregunta. ¿Por qué huyes? Amén. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, comienza con un consejo. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Estamos comprometidos con el Señor, hermano, cuando escuchamos la palabra, el mandamiento del rey. ¿Quién es el rey? Cristo. Gloria a Dios. La palabra del juramento de Dios, pues es su doctrina, es el pacto que hicimos con el Señor, un convenio, hermano, donde el Señor nunca falla. El Señor siempre dijo: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, pero también Él dijo: si tú me dejares, yo te desecharé para siempre. El Señor nunca nos deja, somos nosotros, y es a nosotros a quien nos conviene permanecer en la presencia del Señor, permanecer en el pacto con Él, en la palabra del juramento de Dios. Amén. Por eso dice el versículo 3: no te apresures a irte de su presencia. Él no te desechará nunca. Él no te va a despedir de la iglesia, no te va a correr. Amén. No te va a desechar. Por eso dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas,
porque Él hará lo que quiere. Amén. El Señor sí es cierto que nos amonesta, nos reprende, nos reprueba muchas cosas de las que hacemos, pero nunca nos dice: vete de mi presencia, ya no te quiero volver a ver, nunca. No te quiero en la iglesia. ¿Sí me entiende? El Señor nos dice: corrígete, arrepiéntete. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Pero que nunca dice: lárgate, vete, esfúmate. No. Entonces no te apresures tú a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Bueno, así que le damos la gloria al Señor. Si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 4, libro del Génesis. ¿Qué significa el Génesis? Principio. El principio. Dice Génesis capítulo 4 en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para soportarlo. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjese bien, ¿cuándo lo corrió Dios? Nomás le dijo lo que iba a acontecer con él. No le dijo: no te quiero ver aquí, esfúmate, vete. No, nomás por lo que has hecho, por la maldad que hiciste, mira lo que te espera. La tierra ya no te va a dar su fuerza. Vas a tener que andar buscando tu pan. Vas a tener que andar de un lado para otro, nomás por lo que estás haciendo. Cuando Caín se humilló, cuando dijo: Señor, perdóname, mira que me dejé llevar por los celos, por esto, por lo otro, pero te prometo que de aquí en adelante voy a ser mejor que mi hermano, te voy a servir, nunca, ¿verdad? Simplemente: no, es muy grande el castigo que me pones, muy grande es esto, yo no lo puedo soportar. ¿Cuántos en la iglesia, hermano, nomás por una amonestación, por una reprensioncita, por un regañito, se van de la iglesia? Al cabo hay muchas iglesias, ¿me entiende? Pero eso no corrige tu mal ni tu pecado. A donde quiera que vayas, vas a tener los mismos problemas. Y cuando tengas los mismos problemas en aquella otra iglesia o en aquella otra congregación, va a ser el mismo proceso. Te vas a pasar a otra congregación. Vas a probar en otra iglesia, en otra denominación, y nunca vas a tener paz si no dejas de hacer lo malo, si no te arrepientes de seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Entendemos? Entonces, ¿por qué huyó? ¿Por qué huyó Caín? Porque no pudo soportar la reprensión, no pudo aceptar su culpa, no pudo reconocer su maldad, no supo corregirse. En la iglesia tenemos, hermano, que soportar la amonestación, la reprensión,
tal vez el castigo del Señor, la corrección del Todopoderoso. Amén. Entonces, a todo esto nos exponemos nosotros, hermano, porque la palabra de Dios dice que ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Estamos expuestos todos a cometer un error, a veces, o en cualquier momento, pero no por eso nos vamos a quedar sin reprensión. Se nos tiene que amonestar, se nos tiene que decir en qué consiste nuestro error, qué daño podemos causar a la iglesia si no nos corregimos. Y dice, no, pues ya me avergonzó el pastor delante de todos, ya me exhibió. Bueno, pero si tú te estás exhibiendo solo con tus obras, con tus hechos, tenemos que poner en alerta a toda la gente, ¿o no es cierto? Decir, bueno, no confíes en amigo, ni en príncipe, ni en tu hermano, como dice la Escritura. Cuídense los unos de los otros, pero cuídense principalmente de no hacer lo malo, y todos vamos a estar contentos y tranquilos. Amén. Entonces, este hombre se le llamó, se le pidió cuentas a Caín. ¿Ya te diste cuenta lo que hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu hermano? Y el otro rezongó, ¿soy el guardia de mi hermano o qué? Bueno, ¿qué no te has dado cuenta que yo me enteré de lo que hiciste? Que yo vi lo que hiciste y yo sé por qué lo hiciste. Ahora, ¿qué me dices tú? Ninguna, lo siento, ni me arrepiento, ni perdóname, ni la regué, ni esto, nada. Nomás dices, no aguanto esto que me haya llamado la atención, así que ahí nos vimos. A mí no me vuelves a ver aquí, jamás te traigo una ofrenda, jamás me presento ante ti para traerte los frutos del campo. ¿No te agradaron? Ya no te doy nada. ¿Cuántas veces desanima a uno el que es que yo canto feo? ¿Cómo voy a pasar yo a cantarle un canto al Señor? Bueno, el Señor te está diciendo que cantes bonito, sino que lo hagas con todo tu corazón. ¿No es cierto? ¿O qué califica el Señor? El ser humano se basa en lo exterior, y yo, digo el Señor, miro el corazón. Así que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén. Pero ¿se humilló Caín o se enalteció más? Todavía le rezongó, y todavía, ay, nos vimos y todo. Bueno, y huyó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué huyes? A ti, ¿por qué huyes? ¿Qué razón tienes tú para huir o para evadir congregarte en la iglesia? Para evadir a los que te hablan, a los que te amonestan, a los que te invitan a servir al Señor. ¿Qué razón tienes tú para huir, para escabullirte o para dejar de congregarte como algunos tienen? ¿Qué dice el Señor? Por costumbre. No es necesidad, hermano, el dejar de congregarse. Es una costumbre que adopta la gente. Y esa costumbre te la vas a llevar a donde quiera que te congregues. ¿Sí me entiendes? Y esa costumbre va contigo, dijo el Señor, cuando salgas del mundo también. Porque todas tus obras están siendo escritas en un libro de memoria. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Bueno, ¿qué dice Proverbios capítulo 28? Busque el libro de los Proverbios. Allí buscamos una explicación a todo en la palabra de Dios. ¿Por qué huyó Caín? ¿Por qué huyes tú? ¿Por qué huyen muchos de la iglesia que dicen, ya no me gozo en la iglesia, ya no siento yo la necesidad de estarme congregando todo el tiempo? Yo voy a ir de vez en cuando lo sienta. Es una costumbre que Dios reprueba. Díganme si es cierto o no. ¿Ven? Entonces, dice Proverbios capítulo 28, el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Verdad? Hay gente que le dice, oye, ¿cuántos años tienes en esa congregación?
No, ya tengo 20 años ahí congregándome. ¿Y no te has aburrido? No, me siento a gusto. Tengo comunión, tengo buena amistad con los hermanos. No tengo nada que decir de ningún hermano. ¿Y qué el pastor? El pastor le va a dar cuentas al Señor. Yo escucho la predicación, lo que sea palabra de Dios lo acepto, lo que no sea lo rechazo. Gloria a Dios. Y no tengo razones para irme, ni para andar de una congregación en otra, ni adoptar esa costumbre que reprueba a Dios de congregarme un tiempo y otro tiempo no. Y que ahora sí, y que ya vengo con más ganas. Y que ahora, no es cierto, no. Es una costumbre que te va a traer consecuencias. Una costumbre que te va a traer malos resultados. Amén. Entonces, ¿por qué huye el impío sin que nadie lo persiga? Porque es un temor que se mete, es una idea mal fundada. Dice, pero el justo está confiado como un león. Amén. Gloria a Dios. Miren, si vamos al libro de los Levíticos, el Señor ya les había hablado de todos estos temas allá en el libro de los Levíticos. Está enseguidita de el Éxodo. Busque el capítulo 26. Esta es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Bueno, ¿qué es lo que me motiva para huir de la congregación? ¿Qué es lo que me motiva para no congregarme en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia? Amén. Porque esto quiere decir, hermano, que hay alguna cuestión, un error en mí, una obra de impiedad. ¿Sí me entienden? Porque solo el impío encuentra razones para no hacer eso. Levíticos capítulo 26, ¿lo tenemos? Dice el versículo 14. Versículo 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, fíjense bien lo que dice el Señor. Si no me oyeren, si no quisieren hacer o poner por obra mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, o sea, si rechazas mis decretos, si menosprecias mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Por cuánto tiempo hicimos pacto con el Señor? ¿Cuánto tiempo dijimos que queríamos estar sirviéndole al Señor? ¿Cuántos cultos nos queríamos perder el día que nos bautizamos? Ni uno, ¿verdad? Bueno, dijo el Señor, si no cumples con el pacto, porque allí en la pila del bautismo hiciste un pacto y lo estás invalidando. Es que me siento más a gusto acá en otra congregación, es que acá me toman en cuenta, es que acá me dan más importancia. Como soy visita, me hacen sentir muy bien. Bueno, dice el versículo 16, yo también haré con ustedes esto. Fíjense bien, yo también, dijo el Señor, si ustedes hacen eso conmigo, con la iglesia, con mi congregación, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembrarán en mano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ustedes y, ¿qué dice? Huirán sin que haya quien los persiga. ¿Por qué te fuiste? No sé. Es que me quise dar unas vacaciones, o quise olvidarme un poquito de los hermanos de aquí, me voy a otro lado, me vengo para acá y acá. De todas maneras estoy sirviendo a Dios. De todas maneras allá alabo a Dios. De todas maneras. Bueno, el Señor dijo, yo voy a hacer con esto. Van a tener que huir sin que nadie los persiga. Dice el versículo 17. Y si aún con estas cosas no me oyeren, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. ¿Qué le dijo Caín al Señor? ¿Que sería castigado?
Dice, grande es mi pecado, cualquiera, a todos ya los voy a ver como mis enemigos, a todo mundo voy a ver como mis enemigos, y cualquiera de ellos me va a matar. Ya tienen miedo de todos los hermanos, ya tienen desconfianza de todos. Ay, no me amonestes, ¿tú quién eres para llamarme la atención? ¿Sí me entienden? Oye, hermano, que no lo he visto. Hermano, ¿tú quién eres para darme consejo? Déjame, yo conozco la palabra de Dios. Yo sabré lo que hago, yo sé lo que hago. ¿Sí me entienden? Entonces tiene uno desconfianza de todos, no acepta uno un consejo, no acepta esto, no acepta lo otro, sigues huyendo sin que nadie te persiga, y dice, y 7 veces serán castigados, 7 veces por vuestro pecado. O sea, por todos lados vamos a ver detalles y detalles. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿por qué huyes? Miren, el Salmo 68, la gloria es para el Señor. En el Salmo 68 nos dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Y quién vive? Dice el versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. O sea, los que no acepten sus reglas, sus normas. ¿Sí me entienden? Porque el Señor tiene normas y reglas en las congregaciones, ¿no es cierto? ¿O no es un Dios de orden? Como en todas las iglesias de Él. Y dice, bueno, huyan de su presencia los que le aborrecen, o sea, los que no quieran hacer caso de sus mandatos, de su enseñanza. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, ¿qué dice? Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Van a estar contentos, van a tener compañerismo, familiaridad, porque la congregación debe de verse como una familia. Amén. Que no haya entre ustedes, dijo el Señor, desaveniencia, ni pleitos, ni contiendas, ni discusiones, ni desacuerdos. Amén. Si hay algún desacuerdo, amistosamente, amablemente, hermano, pues vamos viendo esto, a ver quién tiene la razón, si usted o yo, ¿verdad? Y pues vamos llamando a los ancianos de la iglesia, a ver quién está equivocado, quién tiene. Y si yo estoy equivocado, pues me disculpas, y si tú estás equivocado, pues acepta también y te disculpas. ¿Cómo es? ¿O no es así como nos pide el Señor, como nos manda el Señor, que debemos de arreglar nuestras diferencias entre nosotros? O nomás dice, yo no me congrego ahí por no verle la cara a cierta persona. Desde ese momento, hermano, desde ese punto de vista, ya estamos huyendo de la obligación que tenemos con Dios. ¿Sí me entienden? En lugar de enfrentar el asunto, nos damos a la fuga. Gloria a Dios. Cuando el Señor cree conveniente que huyamos, Él mismo nos avisa. Él mismo nos dice, Él escapa por tu vida, escapa por tu vida. En este lugar no hay doctrina, en este lugar no hay santidad, en este lugar no hay lo que necesitas. Entonces nos sacó, o no nos sacó el Señor de algunos lados. Y aunque no queríamos y nos dolió, pero el Señor dijo, por tu bien tienes que salir de aquí. Amén. Gloria al Señor. Así que le damos toda la gloria a nuestro Dios. Dice el versículo 3, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Así que no tenemos por qué huir, ni por qué andar buscando de un lugar para otro como Caín. Voy a andar errante, voy a andar extranjero, peregrino, vagabundo, de un lugar para otro. ¿Y por qué? Mejor renuncia a tu maldad, renuncia a tu inquietud y vas a tener paz donde quiera que seas plantado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces no tenemos por qué huir, ¿verdad? Miren, ahí San Juan capítulo 6, busque el libro de San Juan.
y busque el capítulo 6 y el versículo 63. Y no deje de darle la honra a Dios. San Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿A dónde debemos de estar, hermanos, siempre adheridos? Es al Espíritu del Señor. Y luego dice el Señor: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Se hablan esas palabras aquí, hermano, en la iglesia? Palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y luego dice el versículo 64: pero hay algunos de ustedes que no creen. No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, quién iba a renunciar a él o quién iba a apartarse de él. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron o huyeron de él. ¿Qué es volver atrás? Que te sigan los demás, yo me regreso. Se dieron a la fuga, huyeron del Señor, volvieron atrás, el Señor siguió adelante y ellos le dieron para el sentido contrario y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Cuántos más se quieren ir? ¿Cuántos más quieren huir de mí? ¿Y qué le contestó Simón? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no tengo por qué huir. Yo estoy contento contigo. Yo estoy agradecido contigo. Yo te admiro. ¿Sí entendemos? Mientras me hables palabras que beneficien mi alma y le den vida a mi alma, yo no tengo ninguna razón para dejarte ni para huir de ti. Al contrario, yo quiero andar cerca de ti. ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Entonces, todo esto, hermanos, se repite una y otra vez en las congregaciones, ¿verdad? Usted puede decir: es que eso era allá en el tiempo de los apóstoles, cuando literalmente andaban detrás de Jesús. Usted y yo vamos tras Jesús. Mientras estemos poniendo por obra su palabra tal y como Él la estableció, estamos con Él. Si nos rebelamos a su palabra, nos rebelamos a Él. Si retrocedemos en pos de los mandamientos, estamos huyendo de la presencia del Señor. Porque el que recibe mis palabras, me recibe a mí. Y el que rechaza mi palabra, a mí me rechaza. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿quién vive? Gloria al Señor. Entonces, en aquella ocasión, cuando David andaba buscando alimento para su gente, que andaban trabajando para Dios y se quedaron sin sustentos, entonces dijeron: mira, aquí está un hombre rico y es conocido mío, porque era esposo de una sobrina de David, ¿verdad? De Abigail. Vayan con Nabal, este hombre rico, el dueño de todo este monte, y tiene fiesta ahorita porque le fue muy bien en sus cosechas. Tiene una fiesta grande, tienen comida en abundancia, están derrochando, están celebrando que les fue muy bien en sus cosechas. Manda David a su gente y el otro tipo le contesta: ¿quién es David? Como si no conociera que era el tío de su esposa. ¿Y quién es David? No, hay muchos siervos que están huyendo de su Señor. A lo mejor David es uno de esos que está huyendo de su Señor. Yo no tengo por qué atenderlo, ni por qué darle mi comida, la comida de mi gente, de mis siervos, para dárselos a gente que no la merece.
lo trató como a gente que andaba huyendo de la justicia, o huyendo del mandamiento de Dios, o huyendo de su Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuántos nosotros pudiéramos equivocarnos, hermano? Hay gente que Dios la envía a este lugar, pero porque allá no hay alimento, porque allá no hay atención, porque allá no sienten la presencia de Dios, por más que se esfuerzan, no los entienden, no los comprenden, no los apoyan. ¿Sí me entienden? Y el Señor los saca y los envía a un lugar donde les den atención, les den doctrina, los capaciten. ¿Y qué más, hermano? Lo que allá no hacían, mucha gente aquí ya ministra, ¿o no es cierto? Y en aquellos lugares ni siquiera le dejaba al pastor que le limpiaran los zapatos. Y ya están ministrando aquí, porque recibieron apoyo, recibieron doctrina, capacitación y ánimo y motivación. ¿No es cierto? Entonces este hombre pues resulta que rechaza a David y dijo: no, es que hay muchos siervos que andan huyendo de sus señores. Pero David fue el que dijo esto. Miren, Salmo 139. Yo no tengo por qué huir del Señor. Nadie tiene por qué huir del Señor, hermano. Al Señor hay que buscarlo y hay que trabar de Él y no soltarlo nunca. Ir en pos de Él, no huir de Él. Dice en el Salmo 139, versículo 7, dijo David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dígame si Caín pudo huir de la presencia del Señor. Huyó de la responsabilidad. Huyó, hermano, del mandamiento. Amén. Rechazó la bendición. Y dice David: bueno, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Ve? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabes qué voy a hacer? Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo no tengo por qué huir. Estoy bien consciente, bien seguro de que tú estás conmigo, y donde quiera que yo fuere plantado, el justo florecerá como la palmera. ¿O no es cierto? Estarán fuertes y vigorosos. No tienen por qué huir. Nadie es su enemigo. Nadie es su enemigo. Si en las iglesias, hermano, no se comparte la palabra de Dios, si no se comparte la sana doctrina, la doctrina que nos trae salvación, que nos trae libertad, hermano, entonces el mismo Señor te va a decir: huye, huye de este lugar. ¿Por qué sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Sal de tu tierra y de tu parentela. Órale, vete de aquí a una tierra que yo te mostraré. Bueno, sale Abraham y después nos dice Josué: ¿saben por qué sacó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque sus padres, sus antepasados y toda la cultura que había en ese lugar no era agradable a Dios, porque sus dioses eran ídolos hechos por sus propias manos, y ellos adoraban a las imágenes y a los ídolos que ellos mismos fabricaban. Por eso le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham no salió huyendo, salió obedeciendo a un mandato del Señor, y iba en pos
del Señor, no huyendo del Señor, huyendo del pecado. Como nos dice Pedro, que nosotros tenemos muchas garantías, muchas promesas del Señor después de haber huido de la corrupción que había en el mundo. ¿O no es cierto? ¿Verdad que huimos de la corrupción? No huimos de los vicios, no, de las costumbres que teníamos antes. ¿Dónde quedaron las borracheras? ¿Dónde quedaron los pleitos? ¿Dónde quedaron los adulterios? ¿Dónde quedaron las drogas? Allá atrás. Porque ya huimos de ella y vamos en pos de nuestra salvación. Y la salvación está en Cristo. Amén. Entonces, no te has preguntado por qué huyes. ¿Por qué? Mucha gente, hermano, principalmente en las familias, va a venir el pastor a visitarnos. Los que no quieren nada con Cristo, ¿qué hacen? Inventan una salida de inmediata. ¿O no es cierto? ¿Sí me entienden? Cuando cometes algún fraude, algún detalle contra una persona, no lo quieres tener cerca también. Se acercó el hermano y le debo 200 pesos, quedé de pagárselos desde hace 22 días y mejor que no me vean. Te escapas. No te andan persiguiendo, pero ¿por qué tienes la tendencia de salirte por la otra puerta? O de esconderte detrás del hermano más grandote que esté ahí, que no te vea y dándole la vueltita así. ¿Sí me entienden? Como a las iguanas cuando las quieren cazar, se van dando vueltas y escondiéndose en la ramita. Si te vas para este lado, se hacen para acá y así. Entonces, así tenemos que huir también nosotros. Cuando hay una culpabilidad en nosotros, tenemos que huir de la iglesia, de la congregación, o tenemos que huir del Señor. Cuando viene, es que van a predicar ahora en la casa, me voy. Es que viene el pastor a visitarme, me escapo. No quiero estar. ¿Sí me entienden? ¿No he visto esa tendencia? No tengo ganas de tener frente a nadie que me llame la atención o que me recuerde que tengo una deuda o un compromiso que no he cumplido. ¿Amén? Entonces, esa es la razón por la que huyen. Alguien dice, no, yo no voy a la iglesia. No voy a la iglesia porque los pastores nomás se suben al púlpito a tirarnos. Tú estás sintiendo esa culpabilidad porque la hay, porque existe en tu vida, no porque nosotros estamos inventando que tú eres culpable, que vas al infierno, que estás mal con el Señor. No, porque existe, por eso tienes la tendencia de huir o de taparte los oídos o de no estar presente. Amén. Pero cuando uno tiene necesidad y sabe de dónde vendrá tu socorro, acudes a ponerte en el lugar donde recibas la bendición. ¿Qué buscaba Zaqueo? Una bendición. ¿Dónde se puso? Donde pudiera ver a Jesús, donde pudiera estar, ¿verdad? Llamar su atención. Y finalmente lo tuvo hasta en su casa. Y finalmente lo tuvo en su corazón. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces, sigue la pregunta: ¿y tú por qué huyes? Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Hechos capítulo 5 nos dice ahí en el versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice, y los que creían, fíjese bien, vamos a leer del 14 al 13 y ahorita va a ver por qué. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Quiénes eran los que seguían al Señor, los que se acercaban? Hombres y mujeres. Los que creían en el Señor. Porque hay dos grupos, aún en las iglesias. Hay algunos, dijo el Señor, que creen, y en la misma iglesia hay otros que no creen. ¿O no les dijo a los discípulos? Les dijo, yo los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes el diablo. Algunos creen y otros no creen. Entonces
el Señor dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más y más en gran número, así de mujeres como de niños. Pero dice el versículo 13, de los demás. Ahora, ¿quiénes son los demás? Los que no creen. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, ¿verdad? No, los que creen siguen al Señor, y los que no creen huyen del Señor. No me congrego, al cabo yo aquí lo tengo en mi corazón, pero no creo, en realidad no creo en su palabra. Nomás me engaño yo mismo. Es que soy bueno, pues no mato, no robo, ¿verdad? No voy a la iglesia, pero estoy trabajando. Acá estoy haciendo algo bueno, ando barriendo, ando sacudiendo, ando atendiendo acá. Pero ¿qué pasó con tu compromiso de ir en pos del Señor? Y vas en sentido contrario. Dijo, Señor, me dieron la espalda y no la frente. ¿Entendemos? Entonces, los demás son los que no creen, los que huyen. Los que creían son los que me siguen, dijo el Señor. Y los otros son los que huyen de mí. Gloria a Dios. Ahora, si nos fijamos, hermano, allá en el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Todos conocemos el libro de Jonás y sabemos qué pasó con Jonás. Busque el capítulo 1 de Jonás. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 8. Usted sabe toda la historia. ¿Cómo le dijo el Señor? Ve a Nínive. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, ¿para dónde se fue? A Tarsis. ¿Se acercó o huyó? Huyó, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, los que iban manipulando el barco, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿De qué estaban hablando? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se los había declarado. ¿Ven? Entonces, este hombre, en lugar de hacer lo que Dios le mandó, como muchos puede haber en la iglesia, sigan la paz con todos y la santidad. Amén. Pero hay mucha gente que se imagina que todo mundo lo está criticando. Si veo a dos hermanas platicando, de seguro ya están hablando de mí. ¿Sí me entiende? Empiezan las malas sospechas. Entonces, este hombre les declaró, miren, pues yo temo al Señor y así. Entonces tú estás huyendo de Él. ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás oculto? ¿Por qué no estás acá con toda la flota? Porque iban en un barco. Y el otro allá metido. Dice, se dieron cuenta ellos que Jonás iba huyendo de la presencia del Señor. Entonces, el asunto es de que le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba atravesando más y más. Tú vas huyendo y huyes y nadie te está percibiendo. Estás huyendo porque hiciste algo malo. Estás huyendo porque hay algo que en tu conciencia que no te deja estar tranquilo, ni en paz con nadie. ¿Sí entendemos? ¿Por qué huyo? No, es que todos me critican, todos se me quedan viendo feo, o me envidian, o qué sé yo. Entonces, ¿qué les dijo en el versículo 13? Mire bien, vamos a ver por qué. ¿Qué vamos a hacer también nosotros, hermano, con los que huyen del Señor? ¿Qué hacemos? Ellos dijeron, pues
Decláranos tú qué hacemos. Tú vas huyendo del Señor, pero nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias. Dinos tú qué podemos hacer contigo para que no caigamos nosotros en las consecuencias. Y dice el versículo 13, aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Él les respondió, dice en el versículo 12: tómenme y échenme al mar, y el mar se pondrá quieto, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ahora, en la iglesia se repite lo mismo, pero ahora dígame, ¿cuál es el mar donde vamos a echar a ese que va huyendo de la presencia del Señor? ¿Alguien sabe cuál es el mar? El mar es regresarlo a la multitud de la gente que no tiene a Cristo. ¿De dónde van a salir las bestias que persiguen a la iglesia? Y vi del mar que salió una bestia, un gobierno, un presidente, un líder. ¿Sí me entienden? Entonces el mar es el mundo, es la humanidad sin Cristo. Entonces, ¿a dónde echaron a Jonás? Al mar. Lo regresaron al mar. Échenme al mar, tírenme al mar, regrésenme al mar, y se va a poner quieto el mar, y a ustedes no les va a pasar nada. Soy yo el que va huyendo del Señor. Entonces, si alguien huye del Señor, ¿a dónde cree que va a regresar? ¿A dónde regresaron los que sacó el Señor de Egipto y después huyeron del Señor? ¿A dónde se regresaron? ¿No volvieron otra vez a Egipto? ¿No quedaron allá postrados en el desierto? Porque ya no estaba Cristo con ustedes, porque en lugar de seguirlo, huyeron de Él. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo dejo de seguir al Señor, ¿a dónde voy a ir a dar? Al lugar de donde me sacó otra vez. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso Jonás le dijo: regrésenme, échenme al mar, y el mar se va a aquietar. Entonces, en la actualidad, hermano, fíjese bien, ¿cuál es el mar? Ya dijimos, amén. Ahora vamos a primero a los Corintios, para si usted quiere que lo echemos al mar también. O se adapta a la iglesia o lo echamos al mar. O deja de huir del Señor o lo echamos al mar. ¿Cómo ven? ¿Usted va huyendo del Señor? ¿Cómo se va a calmar esto en la iglesia? Echándolo al mar. Porque estamos en una misma barca todos, ¿o no es cierto? Si el Señor está molesto con usted porque va huyendo de Él, las consecuencias las sufrimos todos. Primero a los Corintios dijimos, capítulo 5, dice el versículo 9. Primero a los Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Fíjense bien, la fornicación abarca todos los pecados que se pueda imaginar. Todos. Desde la relación sexual hasta la relación con los ídolos, con la idolatría y con cualquier otra cosa que no le agrada a Dios. ¿Sí me entiende? Esto, entonces dijo el Señor: ya les escribí por carta, no quiero los fornicarios junto con la iglesia. ¿Me entiende? Y luego dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los que tienen relaciones sin estar casados, o tienen relación con el vicio, con el narcotráfico, con la supuestamente llamada Santa Muerte, o relaciones con el ocultismo, o relaciones con el pandillerismo, qué sé yo. Esos son los fornicarios de este mundo. Dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Eso es fornicación en el mundo. Pues en tal caso sería necesario que se salgan del mundo, porque el mundo está lleno
de fornicario, el que no fornica sexualmente, fornica espiritualmente o comparativamente, o se relaciona con el ocultismo, se relaciona con la Santa Muerte, se relaciona con el narcotráfico o en la política o qué sé yo. ¿Me entiende? Y dijo el Señor, está bien, descartamos eso porque sería necesario salir del mundo, porque el mundo entero está huyendo de mí, va en pos de otras cosas. Y luego dice el versículo 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano o que se diga cristiano o que se congregue con ustedes o qué sé yo. ¿Qué dice? Fuere fornicario, en primer lugar, que tenga relaciones ilícitas, ilegales, o avaro, una persona que siempre, si se está hablando de la economía en la iglesia, renuncia a ese punto doctrinal. ¿Sí me entiende? Si empezamos a hablar de la ofrenda, tan gozoso que estaba, ya van a empezar con su ofrenda. Ya no hayan cómo sacarnos dinero. Si hablamos del diezmo, los espero en mi casa para darles una explicación que el diezmo no es de Dios y que yo sé cómo y que esto y está. ¿Sí me entiende? Dijo el Señor, echen a ese mal, le está echando a perder todo. ¿Sí entendemos? Y estos son los avaros doctrinalmente, que hablan en contra de la doctrina, de la economía de la iglesia, o idólatra, o maldiciente. Todos estos son fornicarios, o borracho, o ladrón. Con el tal, ¿qué dice el Señor? Ni aun coman, no se relacionen con ellos. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Bueno, los que no son bautizados todavía están fuera de la iglesia, pero posteriormente los vamos a bautizar y ya van a estar dentro de la iglesia. Ellos ya vienen huyendo de la fornicación, ellos ya vienen huyendo de la Santa Muerte, ya vienen huyendo de la drogadicción, del pandillerismo, de los vicios. ¿Sí me entiende? A esos sí los vamos a recibir porque vienen huyendo del enemigo. No estamos expulsando a nadie, nosotros los estamos recibiendo porque vienen huyendo del enemigo y les vamos a dar cobertura. Van a llegar a los pies del Señor Jesucristo como aquella mujer que iban a apedrear, venía huyendo de la muerte, ¿no? Llega a los pies de Jesucristo, la libra y la libra de sus pecados también. Y a los otros, ¿qué les dice? Órale, agarren su rumbo, ustedes no creen en mí. Amén. Entonces, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Así que no se sientan agredidos ustedes. Ay, es que yo todavía no me caso, me van a echar fuera de la iglesia. No, te vamos a recibir en la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a legalizar tu matrimonio, te vas a corregir, vas a renunciar a la fornicación del mundo, a la avaricia, a la codicia, a la mentira, a las borracheras. ¿Qué más? ¿Sí entendemos? Entonces, dice, ya abre un signo de interrogación, dice, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? O sea, doctrinalmente, con la ley del Señor, se puede juzgar si alguien es auténtico cristiano o no, y no estoy juzgando mal. Si yo digo, bueno, el hermano dice que es el hermano fulano, pero es un mentiroso de primera, entonces yo juzgo conforme a las escrituras que este no es un cristiano auténtico, o que es un borracho, un drogadicto, un vividor, o extorsionador, estafador. Este es hijo del diablo, ¿o no es cierto? Y me reprobará el Señor porque lo juzgo de esa manera, porque no estoy juzgando con mi propio juicio, sino con la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces dice la escritura, juzgan ustedes, tienen derecho a juzgar a los que están dentro.
Entonces, ¿qué dice el versículo 13? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. A nosotros no nos toca. Oye, que el vecino es borracho. Pues ¿qué tiene? Pues no es cristiano. El Señor se va a encargar de él. Que el vecino es estafador, que es un adúltero, que es un exterminator. Bueno, el Señor lo va a juzgar. Nosotros nos vamos a encargar de los que están dentro. Es que aquí yo le llamo al hermano fulano, pero si yo lo veo tronándoselas o drogándose, oye, tú no eres hermano. O estafando, o mintiendo. ¿Sabes qué? Yo puedo juzgar conforme a la palabra que tú eres un pagano, un pecador, un hijo del diablo, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Sin embargo, dice la Escritura que hay dentro de la iglesia disfrazados de hermanos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Mientras el Señor no nos diga. Ahora, ¿qué dice en el versículo 13? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero ustedes quiten pues a ese perverso de entre ustedes. ¿Qué vamos a hacer con ese perverso? ¿Qué hicieron con Jonás? Pues lo regresaron al mar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Echen fuera a ese de esa barca o de la congregación. ¿Por qué? Porque se dice cristiano y anda huyendo de Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, ellos entendieron que Jonás iba huyendo de Dios y dijeron, no nos conviene tenerte aquí. Si vas en pos de Él, con todo gusto te recibimos. Pero si vas huyendo de Él, no. ¿Sí entendemos? Entonces la pregunta es, ¿y tú por qué huyes? ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, vamos a terminar. Dice San Juan capítulo 10. ¿Cómo podemos entender las cosas? ¿Tú por qué huyes? Porque algo hiciste, porque algo hiciste mal, porque alguna responsabilidad estás evadiendo, ¿verdad? En San Juan capítulo 10 dice el versículo 14 para empezar: yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Amén? ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? ¿Le siguen o huyen de él? No, las ovejas que son mías me siguen, porque conocen su voz. Dice el versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o esta comparación les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos tiene bien identificados. ¿Quién somos de Él y quiénes no somos de Él? ¿Quiénes huyen de Él? ¿Por qué? Porque lo ven como extraño. Y claro que lo vamos a ver como extraño si yo no estoy santificado, si yo no he renunciado al pecado, si yo no he renunciado a los vicios, a la mentira, a la inmundicia. A Jesús lo voy a ver como extraño, no voy a tener esa confianza, no voy a tener esa relación, no voy a tener esa comunión con Él. Cuando me hable el Señor, voy a oír de Él porque me va a reprender. ¿Sí me entiende? Entonces muchos las predicaciones, las enseñanzas las sienten como un reproche, como un reclamo. ¿Por qué? Por la culpabilidad que hay. Entonces tratan de evadir o de taparse los oídos para no oír la amonestación, la reprensión, la doctrina que me reprueba mis obras. Entonces trato de no oír y de criticar. Es que ese pastor nomás me está tirando a mí. No lo quiero escuchar. Quiero que hable otro que me haga sentir bien. Alguien que te hable con lisonjas,
y nomás te dé la suave, ese va a ser tu pastor. Pero dijo el Señor, al extraño no van a seguir, van a huir del extraño. Entonces, si tú estás huyendo de mí, dice Cristo, es que porque para ti soy un extraño, no soy tu Dios, no soy tu Señor, soy alguien que no puedes tolerar ni soportar. ¿Sí entendemos? Por eso dice el versículo 6, esta alegoría o esta comparación, dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y por qué no entendieron? Porque era extraño y ellos eran extraños. Entonces, si tú no entiendes que lo que se está hablando ahora es para que te corrijas, si tú no entiendes que lo que se está predicando ahora es para que dejes de huir de Cristo y vayas en pos de Él por tu salvación, por tu corona, ¿sí entendemos? Si lo entendieras, agradecieras la amonestación. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 27 de ahí mismo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. No huyen de mí, me siguen. Me siguen. Gloria al Señor. Acuérdese, hermano. ¿Se acuerda del asunto? Ya terminamos, Acuérdese cuando el apóstol Pedro hizo lo malo, andaba fingiendo, andaba aparentando una cosa con lo de la circuncisión. Y estaba lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Y cuando se juntaban todos, pues el apóstol Pedro se escondía y huía. Y el apóstol Pablo le reclama: ¿por qué estás huyendo tú? ¿Por qué te retraes? ¿Por qué te escondes? Porque hiciste algo malo. Entonces dice el apóstol Pablo: lo resistí en la cara, le reclamé en su cara y le hice ver su culpabilidad. Y entendió el apóstol Pedro que él sentía temor, desconfianza y se apartaba y se escondía porque había hecho algo malo. Pero él no se daba cuenta que hice malo. ¿Por qué me incomoda la presencia de Pablo? Porque Pablo sabía que era un solo pueblo y les hablaba confiadamente a todos. Pero en su idea que traía Pedro eran dos pueblos, circuncisión e incircuncisión. Pero resulta que la iglesia ya no pertenece ni a la circuncisión ni a la incircuncisión, porque somos de Cristo. Amén. Denle pues un aplauso al Señor. Y pues analízate mientras pasan los hermanos de la música. Analízate qué detalle hay en mí que me hace sentir incómodo en la iglesia. ¿Por qué tengo ganas de salirme? ¿Por qué tengo ganas de salirme y no escuchar esa predicación, esa enseñanza? Siento que es un reclamo, siento que es una agresión para mí y tengo ganas de huir. El que anda fallando de una forma no quiere escuchar ese tema contrario a lo que está practicando. El que le falla por otra forma dice: ay, ¿para qué tenía que abordar ese tema? ¿Verdad? Tan a gusto que estaba.